Fíjense, hace algunas semanas hemos estado pensando y meditando un poco, y quizás con algo de preocupación, ¿no? Cómo vemos nuestra situación mundial, nuestra sociedad cada vez está más, podemos decir, quebrada. Podemos decir que cada vez es más frecuente que a lo bueno llaman malo y a lo malo llaman bueno. ¿Lo han notado? Lo que para nosotros era escandaloso hace algunos años, ahora lo dan en Cartoon Network, Disney Plus y este tipo de cosas. ¿Lo han notado? Y vivimos en un mundo donde cada vez más la sociedad entra en un proceso más profundo de decadencia moral. ¿Lo han notado? En estos días, mi hijo Diego me enseñaba un video de un artista famoso. Y el video, lindo el video, era muy bonito, casi lloro con el video. El video era la historia, o la historia que narraba el video, era de un muchacho que tenía a su esposa y que estaba embarazada, que iba a dar a luz. El muchacho no tenía casi nada de recursos y se le ocurrió la idea de asaltar un banco. Y fue y asaltó el banco y agarra el dinero y lo esconde en un lugar donde ya tenía planeado, y él se entrega a la policía, lo meten preso, pero al final se ve el video lindo que su familia y su hijo, su esposa, tenían recursos para poder seguir. Y se veía bonito el video, en serio. Casi me emociono yo cuando veo eso. En serio. Pero al final yo dije, hey, aguanta, él está robando. Es un robo. Pero ahora pareciera que es lindo y tierno este tipo de cosas. Y lo justifican. Justifican actitudes como estas. Y yo decía, ¿a dónde estamos llegando? No, y tenía millones de vistas ese video. Millones de vistas. Y yo decía, Dios, ¿dónde queda el trabajo honrado? ¿Dónde queda, así sea lo que sea que hagamos para sostener a nuestra familia? ¿Hay alguien que le ha sido fácil aquí la vida? Pero con estos videos y estas cosas y estos sueños y estas realidades absurdas, vemos que el mundo nos empuja, la sociedad nos empuja a amoldarnos a sus principios y sus valores. Lo pintan bonito, lo pintan agradable, ¿verdad? Pero cada vez nos están empujando más a adoptar lo que es malo como si fuera bueno. Y ante este tipo de situaciones, ante este tipo de escenarios a los que nos enfrentamos hoy, solo tenemos dos opciones. O nos dejamos llevar, aceptamos lo que está sucediendo, o nos paramos firmes y empezamos a avanzar contracorriente. El problema es que avanzar contracorriente es difícil. El problema es que avanzar en contra de lo natural hacia donde nos está empujando la sociedad es complicado. Es difícil, muy difícil. Y lastimosamente no podemos hacerlo nosotros a fuerza de voluntad. Porque probablemente hoy nos levantamos con un ímpetu y decimos, no voy a permitir esto. Pero mañana nos presionan. Mañana en nuestros trabajos nos presionan. En las universidades, en las escuelas nos presionan. ¿Y qué vamos a hacer? ¿Qué hacemos ante esa realidad? Fíjense, es necesario que ante situaciones como estas, ante escenarios como estos, nosotros vivamos, experimentemos
una real transformación en nuestras vidas. Real transformación en nuestra manera de pensar, en nuestro entendimiento, en nuestra comprensión de las cosas. Transformarnos y no ver las cosas como los demás lo ven, sino ver las cosas como Dios las ve, como Dios lo manda, como Dios reveló en su palabra que era el propósito para nosotros. Esa transformación es necesaria para que nosotros en este mundo, en este momento en el que vivimos, podamos pararnos firmes y estar contracorriente. ¿Me siguen? ¿Sí? Ahora bien, ¿qué ustedes creen que necesitamos para experimentar o vivir una real transformación? ¿Alguien tiene una idea? Palabra. ¿Quién dijo? Bien, la palabra. ¿Qué más? Cambio de mente. Confianza en Jesús. ¿Qué más? Buscar más de la presencia. Fe. Muy bien. De verdad que sí, muy bien. Miren, les explico algo. Vamos a ir a Romanos capítulo 12. Y déjenme ponerle un contexto de lo que estaba sucediendo allí, de por qué el apóstol Pablo escribe esta carta. Él escribe esta carta cerca del año 58 después de Cristo. Recuerden, Jesús muere cerca del 33 se va. Habían pasado quizás unos 20 y tantos años de que Jesús se había ido. Y el apóstol Pablo escribe esta carta a una comunidad, probablemente se cree que era más de una iglesia, que se había fundado en Roma. Roma, recuerden que era la capital del imperio. Es decir, era la ciudad principal de todo el planeta en ese entonces. ¿Ok? Entonces, él escribe esta carta a estos cristianos que estaban en esa ciudad, en la capital del imperio, donde se vivía bien, donde la sociedad romana era una sociedad politeísta, o sea, que creían en varios dioses. ¿Ok? Y el apóstol Pablo, que de hecho no funda esa iglesia o esa comunidad, no la funda él, como sí fundó Tesalónica o sí fundó otras de las que sí él escribió cartas, pero esta tiene algo particular y es que él no la funda. Y en el primer capítulo arranca diciendo el apóstol Pablo: hey, me han hablado muy bien de la fe que tienen ustedes. Me han hablado bien de lo ferviente que son ustedes en la fe. ¿Ok? Y escribe esta carta con varios, por lo menos 3 objetivos. El primero, saludarlos y decirles: hey, pronto voy a ir allá a conocerlos. Pronto voy a ir allá a verlos. ¿Ok? El otro objetivo que se ve es que estaba tratando de minimizar un poco las divisiones que existían entre judíos y gentiles, entre judíos y no judíos que vivían allí en esa comunidad en Roma. Pero lo tercero, que el objetivo que el apóstol Pablo escribe esta carta es, ya que él no funda esa congregación, él se estaba tratando de asegurar que ellos entendieran al detalle qué es el evangelio. Por eso es que la carta a los romanos es un compendio perfecto y completo de la explicación de lo que es el evangelio. Empieza hablando sobre el pecado, sobre la caída del hombre, empieza a hablar sobre el sacrificio de Jesús, sigue hablando sobre nuestra justificación, nuestra redención por el sacrificio, nuestra justificación, que es por fe, la fe en Jesús, y hace una explicación detallada porque él quería estar seguro de que ellos entendían bien lo que era. Y de hecho dijo: voy a ir a verlos. Ahora bien, en el capítulo 12, luego de haber explicado todo cómo funciona el evangelio, entonces empieza a dar la parte resolutiva. ¿Ok? ¿Me acompañan a verlo? Dice el capítulo 12, versículo 1. Por lo tanto, ¿qué significa por lo tanto? Pero díganlo más fuerte. ¿Qué significa por lo tanto? Instrucción, presta atención. Por lo tanto, como ya te expliqué todo lo anterior, por lo tanto, recuerdan que les he dicho que es como una resolución. Considerando tal. Resuelve, Pau.
Eso es, por lo tanto, dice, hermanos, tomando en cuenta la misericordia de Dios, es decir, tomando en cuenta toda la misericordia de Dios que le expliqué en los 11 capítulos anteriores, de todo la redención que recibimos y la justificación que recibimos de Él, dicen, les ruego que cada uno de ustedes en adoración espiritual ofrezca su cuerpo como sacrificio vivo, santo y agradable a Dios. Es decir, ofrezcan todo lo que hacen, ofrezcan su cuerpo, adoración espiritual, pero también su cuerpo al Señor como sacrificio agradable a Dios. Y dice el versículo 2, no se amolden. Uy, parece que el apóstol Pablo estaba como que vio algo en el futuro cuando dijo, escribió esto, ¿verdad? No se amolden al mundo actual. No se conformen a este siglo, dice otras versiones. Es decir, no copien la conducta de lo que están viendo ustedes a su alrededor. Dice, sino sean, ¿qué dice? Ojo, le está escribiendo a cristianos. Le está escribiendo a una comunidad cristiana a la cual en el capítulo 1 felicitó por su fe. Y dice, si no, sean transformados mediante la renovación de su mente. Interesante eso. Dice, así podrán comprobar cuál es la voluntad de Dios, buena, agradable y perfecta. Es decir, cuando soy transformado, cambio mi manera de pensar, por consecuencia cambio mi manera de actuar y comprendo cuál es la voluntad de Dios. Cuando transformo mi manera de pensar, entonces puedo comprender que la voluntad de Dios a veces me trae pruebas. Entiendo que la voluntad de Dios es que pasemos por situaciones difíciles, ¿ok? Para fortalecer nuestra fe y nuestra confianza en Él. Entendemos cuando cambiamos nuestra manera de pensar, cuando somos transformados. ¿Lo ven? Ahora bien, la palabra transformados allí, recuerden que el Nuevo Testamento se escribe en griego. Y la palabra que se utiliza para transformados viene del griego metamorfo, que ya saben qué significa, una metamorfosis. Ahora, ¿qué es una metamorfosis? ¿Qué es eso? Una transformación. Es un cambio. Ahora, una metamorfosis es un cambio tan profundo que no hay vuelta atrás. ¿Alguna vez han visto una mariposa volviendo oruga? ¿No? ¿Lo han visto? Una vez sufre esa metamorfosis que lleva un tiempo, un proceso, que es difícil, no es fácil, no es de la noche a la mañana, pero una vez cambia, no hay vuelta atrás. ¿Alguna vez han visto un plátano maduro que vuelve a verde? No. Es ese tipo de transformación que dice el apóstol Pablo. No es que hoy pienso que qué lindo la palabra y qué lindo lo que leí y mañana regreso a lo mismo. Es una transformación total de nuestra forma de pensar. Es una metamorfosis de nuestro entendimiento y de nuestra comprensión, lo que él está explicando aquí. Ahora bien, quizás entonces me preguntan, ¿cómo puedo tener esa transformación? ¿Alguien tiene una idea cómo puede surgir esa transformación? Constante en la palabra. ¿Qué más? ¿Perdón? La palabra poniéndola por obra. ¿Qué más? Oración. Muy bien, muy bien. Fíjense algo, esto lo hablábamos en Vida Coach hace unos meses. Y hablábamos de que para que haya precisamente esto, necesitamos esta combinación de cosas. Una experiencia personal con Dios sobre un fundamento bíblico sólido. ¿Qué quiero decir con esto? Esto es una combinación que no se puede dar separado uno de otro. Tiene que ser ambos juntos. Si yo
empiezo a leer y a leer y a leer la palabra, a estudiar la palabra, pero no tengo una experiencia real con Jesús, no aplico la palabra. Y entonces lo que sucede es que empiezo a adquirir conocimiento como cualquier otra disciplina académica. Y déjenme decirle algo, hay muchos ateos y filósofos que conocen de Biblia bastante. Ahora bien, ¿tienen una experiencia con Dios ellos? ¿Podrían decirse que son cristianos ellos? Pero conocen de Biblia. Entonces, esto no puede ir una cosa aparte de la otra. Es profundizar en la palabra mientras experimento una relación, un tiempo con Dios a diario, mientras experimento a través de la oración esa comunión y esa experiencia personal con Dios. Ahora bien, por el otro lado, si yo entonces quiero experimentar solamente a Dios sin un fundamento bíblico sólido, surgen o podemos ser presa de inventos. Podemos ser presa de emocionalismo, fanatismos. Podemos ser presa de buscar sensacionalismos en todo y buscar todo sobrenatural. Y cuando eso sucede, muchas veces la gente cae presa de charlatanes y pseudo predicadores que dicen: yo tengo una revelación profética apostólica por la unción que me ha otorgado. ¿Lo han escuchado, verdad? Me gustaría poner en pausa la transmisión para poder decirle más, pero muchas veces caemos presa por estar buscando experiencias sobrenaturales, cuando Dios se reveló a través de su palabra. Una ocasión un joven me dijo hace tiempo ya, dije: Daniel, estoy leyendo el libro de Enoc. Digo, bueno, está bien. Ahora te pregunto, ¿ya te estudiaste el Evangelio de Juan? ¿Ya te estudiaste Hechos de los Apóstoles? ¿Ya te estudiaste la carta de los Romanos que habla expresamente de lo que es el Evangelio? Pero por estar buscando misticismos y por estar buscando, Dios se reveló a través de su palabra. Y ninguna otra revelación va a venir para contradecir su palabra. Ninguna. Por eso es necesario que tengamos las dos cosas. Por eso es necesario que conozcamos el fundamento bíblico y que experimentemos una relación con Él. Entendiendo que su palabra nos va a decir lo que Dios espera de nosotros, nos va a instruir, como estamos haciendo ahora, leyendo la carta a los Romanos, nos va a instruir en qué es lo que Dios quiere para nosotros y qué es lo que espera de nosotros, y poniéndolo en práctica en nuestras vidas a través de una relación estrecha con Jesús, experimentando su presencia, experimentando orar con Él y pasar tiempo con Él. ¿Me siguen, verdad? Esto es clave. Esto es necesario. No puede haber transformación sin estos dos elementos. Ambos se complementan. Bien, ahora quizás ustedes me digan: ya entendí, Daniel. Debemos ser transformados mediante un fundamento bíblico sólido y la experiencia con Dios. ¿Verdad que sí? ¿Lo entendimos? Creo que no necesita mucha explicación esto. Ahora, el tema es: ¿cómo sabemos si estoy siendo transformado? ¿Alguien tiene una idea? Frutos, me gusta. Por sus frutos. ¿Será que la evidencia de que estoy siendo transformado es porque cambia mi jerga y ahora digo gloria, aleluya? Está bien que lo diga, no es que estoy diciendo que está mal, pero eso es una evidencia. En las acciones.
En el comportamiento. Muy bien. ¿Será que tener una Biblia gruesa debajo del brazo significa que estoy transformado? Y ojo, cómprense una Biblia. Si es de estudio bien gruesa, está bien, no hay problema. Léanla en su casa. Muy bien. Pero eso no es lo que aquí el texto me dice que es un indicador de que hay una real transformación en mi vida. Y este mismo pasaje, Romanos capítulo 12, por favor léanlo en su casa, porque hay bastante detalle allí de lo que Dios espera de nosotros, nos da dos indicadores de a ver si estoy siendo transformado. Si realmente estoy en ese proceso de transformación que me lleve a ser cristiano fuerte, sólido, maduro. Vamos a leerlo. Versículo 3, seguimos en el mismo Romanos capítulo 12. Dice, por la gracia que se me ha dado, les digo a todos ustedes, nadie tenga un concepto de sí más alto que el que debe tener, sino más bien piensen de sí mismo con... ¿Qué es esto? Alguien lo dijo por aquí, humildad. ¿Qué es esto? Humildad. Entonces, pareciera que entonces la evidencia de que estoy siendo transformado no necesariamente es, como les dije, la Biblia bajo el brazo, cambié mi jerga, ahora, pues si decía 10 mentiras al día, ahora digo 8, no, eso no. Dice aquí, sino más bien piensen de sí mismo con moderación, según la medida de fe que Dios le haya dado. Pues así como cada uno de nosotros tiene un solo cuerpo con muchos miembros y no todos estos miembros desempeñan la misma función, también nosotros siendo muchos formamos un solo cuerpo en Cristo y cada miembro está unido a todos los demás. Y esto me da ese primer indicador. ¿Cómo sé si estoy siendo transformado? Cuando muestro una actitud humilde. Ahora bien, una actitud humilde muchas veces puede ser fingida. Pero muchas veces es fácil determinar si estoy teniendo una actitud humilde con los demás, sobre todo con las personas sobre las cuales yo tengo jerarquía o tengo autoridad. ¿Me siguen? ¿Cómo trato a las personas sobre las cuales tengo autoridad o jerarquía? ¿Cómo trato a las personas, incluso a las personas que no procuran mi bien? ¿Cómo trato a las personas que probablemente hasta están tratando de hacerme daño? ¿Lo hago con humildad? Fíjense, una verdadera transformación se evidencia en mi trato humilde hacia los demás. Se trata de entender que yo no soy mejor que nadie. Se trata de entender que lo que yo tengo y lo que soy es por la misericordia de Dios. No entender que, lo que pasa es que yo he logrado porque yo estudié, porque yo hice, porque... Eso va generando en nosotros un sentido de superioridad. Y no, actitud humilde. Lo que tenemos, lo que somos, es por la gracia y la misericordia de Dios. No por otra cosa. Entender eso hace que nosotros entonces podamos tener una actitud humilde con todos. Fíjense algo. Los evangelios de Mateo, Marcos y Lucas relatan un incidente con los discípulos. Estaban los discípulos entre ellos discutiendo quién era el mayor. Ustedes lo han leído esa parte, ¿no? Estaban entre ellos diciendo que no, yo soy el mayor. No, yo creo que yo soy el más hat soy yo. No. Así estaban discutiendo entre ellos. Y Jesús se da cuenta de esa discusión y les pregunta, ¿qué es lo que están discutiendo ustedes? Y ellos calladitos. Y fíjense lo que dice Marcos capítulo 9. Dice, ustedes están discutiendo quién es el mayor entre ustedes. Dice, si alguno quiere ser el primero,
que sea el último de todos y el servidor de todos. Esa actitud también lo tenían los discípulos y estaban pegados con Jesús. Pero nos pasa a nosotros también hoy. Y Jesús le dijo a sus discípulos y nos dice hoy también a nosotros, tú quieres ser el mayor, entonces tienes que ser el servidor de todos. Y fíjense cómo lo dice Mateo en el capítulo 18, dice que luego de decirles eso, dice, él llamó a un niño y lo puso en medio de ellos. Entonces dijo, les aseguro que a menos que ustedes cambien y se vuelvan como niños, no entrarán en el reino de los cielos. Por tanto, el que se humilla como este niño será el más grande en el reino de los cielos. ¿Lo vieron? Y ojo, una actitud humilde no es una actitud que yo me menosprecie a mí mismo. No, eso no es. No es pensar menos de mí, ¿ok? Sino menos en mí. Es decir, procurar servir a los demás con humildad, sabiendo que todos tenemos valor para Dios, que no somos mejor que los que están afuera, que no somos mejores que los que de alguna manera trabajan para nosotros. No, es entender, como les dije, que todo depende de Él, que su gracia y su favor nos ha guiado, que su misericordia nos ha hecho lo que somos hasta el día de hoy. Y quizás algunos piensen y digan, no, Daniel, yo no tengo ese problema. Yo soy bien humilde. Yo no soy como Jorge, que se ve así, de que pifioso y cosas. Yo sí soy humilde. ¿En serio? ¿Es en serio? Creo que allá ahí perdiste la humildad. Por eso es que el Salmo 139 nos dice, examíname, oh Dios, y sondea mi corazón, ponme a prueba y sondea mis pensamientos, fíjate si voy por mal camino y guíame por el camino eterno. Es un tema de revisarnos, decirle a Dios, Dios, por favor, examíname. Realmente examina mi interior. Dime si voy bien. Dime si estoy realmente teniendo una actitud humilde. Dime si realmente ese proceso de transformación se está dando en mi vida. Dime si estoy dispuesto a aceptar el precio de ese proceso de transformación. Y ayúdame a entenderlo. Es eso, examíname, dijo el salmista. Ahora bien, hay un segundo indicador que quiero que veamos. Y sigue en el versículo 9 de este mismo capítulo. Y dice, el amor debe ser sincero. Aborrezcan el mal y aférrense al bien. Ámense los unos a los otros con amor fraternal, respetándose y honrándose mutuamente. Nunca dejen de ser diligentes. Antes bien, sirvan al Señor con fervor, con el fervor que da el Espíritu. Alégrense en la esperanza, muestren paciencia en el sufrimiento. ¿Lo ven? En el sufrimiento. O sea que vamos a tener sufrimiento, es necesario. Muestren paciencia en el sufrimiento y perseveren en la oración. Y el versículo 13 dice, ayuden a los hermanos necesitados, practiquen la hospitalidad. ¿Qué es esto? Empatía. ¿Lo vieron? Dice, versículo 14, bendigan a quienes los persigan. Ay, hasta ahí vamos bien. Daniel, lo hubieras dejado hasta el versículo 13. Ahí hubiéramos tenido un final feliz. ¿Verdad? Hasta el versículo 13. Pero no, hay un versículo 14. Y dice así, bendigan a quienes los persigan. Bendigan y no lo maldigan. Es decir, bendice al que se te tiró en la calle cuando ibas manejando. ¿Verdad que sí? Bendícelo. Yo sé que a veces lo que sale de nuestro corazón no es una bendición. Sí, a usted le ha pasado también, ¿verdad? No soy yo el único.
No me dejen solito en esto. A ustedes les ha pasado también, ¿verdad? Chuzo a dos nada más. Bueno, en ese tiempo no manejaba. Bueno, está bien. Dice, amen, bendigan a quienes los persiguen. Bendice a quien está hablando mal de ti. Bendice al que está tratando de meterte una zancadilla. Ay. Esto es amor sincero. Esto es lo que nos piden. Esto es una evidencia de un proceso de transformación. De cambiar nuestra manera de pensar y pensar a la manera de Dios. Sigue diciendo, alégrense con los que están alegres, lloren con los que lloran. Eso sigue hablando de empatía. ¿Lo ven? Dice, vivan en armonía los unos con los otros, no sean arrogantes. Refuerza el versículo anterior de humildad. Dice, sino háganse solidarios con los humildes. Y dice, no se crean los únicos que saben. Ese es un error que también cometemos a veces. Cree que no la sabemos todas. ¿Les ha pasado? No me contesten mejor. Amén. Creyendo que yo me la sé. No, esto, mira, esto se hace de esta manera. Yo tengo experiencia en esto y esto funciona de esta manera. No, dice aquí, no se crean los únicos que saben. Esto nos enseña el segundo principio. ¿Se imaginan cuál es el segundo principio? Amor sincero. Un proceso de transformación, cambiar nuestra manera de pensar a la manera de Dios, da como evidencia en nosotros un amor sincero. Un trato humilde, que acabamos de ver, y un amor sincero hacia los demás. Ahora bien, si dice que es amor sincero, o hace, o expresa, dice ahí, el amor debe ser sincero, quiere decir que hay uno que no es sincero, ¿cierto? ¿Cómo es ese tipo de amor? ¿Cómo? ¿Cómo es ese tipo de amor que no es sincero? Condicionado, belleza. Fingido, condicionado, belleza. ¿Sabes por qué? Porque un amor sincero debe ser uno que no espera nada a cambio. Un amor condicionado no es un amor sincero. Un amor que yo le puedo dar a Guillermo y a Giselle porque Giselle cocina bien, eso no es un amor sincero. Habla. Un amor sincero es un amor desinteresado. Un amor ni siquiera que busca que sea recíproco. Eso es un amor sincero. Y fíjense algo, muchas veces decimos, no, yo doy sin esperar que me den nada a cambio. A veces lo decimos, ojo, pero entendamos algo, a veces el esperar algo a cambio no necesariamente es algo material. El esperar algo a cambio muchas veces es reconocimiento, es aplauso, sentirme aceptado. Es, yo hago lo que estoy haciendo porque quiero que digan, qué chévere es Daniel. Yo le doy algo a alguien y me tomo fotos y lo pongo en las redes para que todo el mundo diga, wow, este sí es un siervo del Dios Altísimo. ¿Se dieron cuenta? Un amor sincero es hacer sin amar a mis enemigos, incluso como lo vimos en el texto, sin esperar nada a cambio, sin esperar ni recompensa, sin esperar ni siquiera cambio de ellos. Es entregar, es dar, es amar. Eso es una evidencia de que realmente estoy entendiendo lo que Dios quiere para mí. Estoy entendiendo que es a través de una transformación real de mi interior, porque eso no es fácil, lo estamos hablando aquí, pero no es fácil.
Amar al que está hablando mal de mí, no es fácil. Pero así es como Dios piensa. Por eso es necesario que cambiemos nuestra manera de pensar. Que no pensemos como normalmente pensamos nosotros. El que me la hace, me la paga. No. Es pensar a la manera de Dios. Es experimentar una transformación real que cambie mi enfoque y mi manera de ver las cosas, entendiendo que todo gira en sus manos, que todo depende de Él y que yo estoy en sus manos y que todo se lo debo dejar a Él. Quizás algunos puedan pensar, uy, ¿qué va Daniel? Lo que pasa es que yo soy una persona de carácter fuerte. ¿Han escuchado eso? Bastante. Fíjense, una persona con carácter fuerte no es el que mejor se defiende, no es el que más grita, no es el que todo el mundo le tiene miedo. Una persona de carácter fuerte es una persona que sabe soportar la afrenta, que entiende que mi carácter debe ser como el de Cristo, que enmudeció cuando lo estaban latigando. Eso es carácter fuerte. Eso es ser fuerte. Miren la respuesta que le dio Jesús. Fíjense esta escena. Jesús lo aprenden y lo están llevando ya preso la noche en que lo iban a llevar para crucificarlo. ¿Y qué fue lo que hizo? Lo primero que hizo Pedro. ¿Se acuerdan de eso? Cuando aprendieron a Jesús, sacó espada y cortó oreja. ¿Se acuerdan de eso? Ahora, fíjense lo interesante que le dice Jesús a Pedro. Ahora, ¿Pedro estaba haciendo algo malo? Estaba defendiendo al maestro. Es una reacción. Fíjense lo que le dice el maestro en Mateo capítulo 26. Guarda tu espada, le dijo Jesús. ¿Qué estás haciendo, Pedro? Yo te mandé a hacer esto. Guarda tu espada, porque los que a hierro matan, a hierro mueren. Fíjense el versículo 53, léanlo también en su casa. ¿Crees que no puedo acudir a mi Padre y al instante pondría a mi disposición más de 12 batallones de ángeles? ¿Tú crees que yo no tengo el poder como para acabar con toda esta gente que viene a buscarme? Pero no es eso, es hacer la voluntad de mi Padre. Y muchas veces amor sincero es entender que aunque tenga la fuerza y la capacidad para responder a una agresión con dureza para acabarla, me aguanto y espero en Dios. Y lo dejo en manos de Dios. ¿Me siguen? Aunque pueda hacerlo, mira lo que le dice Jesús. ¿Tú crees que yo estoy manco? ¿Ah? ¿Tú crees que yo no podía orar? Pues y yo necesito espada. No, yo podía orar y vienen un montón de ángeles y acaban con esto. Pero no. Y sigue, dice el siguiente versículo. Pero entonces, ¿cómo se cumplirían las escrituras que dicen que así tiene que ser? Es amor sincero. ¿Creen que Jesús no estaba pensando en nosotros cuando estaba sucediendo eso? Y en el sacrificio que iba a vivir por amor a nosotros. Era un amor sincero de Jesús. Lo que iba a atravesar, a pesar de que lo podía evitar, a pesar de que tenía el poder para evitarlo, lo atravesó. Y aceptó la voluntad de Dios. Fíjense, este pasaje sigue diciendo, el versículo 17, no paguen a nadie mal por mal. Dice, procuren hacer lo bueno delante de todos. Si es posible, y en cuanto dependa de ustedes, vivan en paz con todos. No tomen venganza. Hermanos míos, si no, dejen el castigo en las manos de Dios. Déjale eso a Dios. No responda, déjale eso a Dios. ¿Tú crees que Dios no está viendo lo que hacen los demás? Sí,
¿sí? Pero no, enfócate en tu proceso de transformación que te lleve a entender que debemos actuar con humildad y tener un amor sincero para los demás. Dice, no tomen venganza, hermanos míos, y no dejen el castigo en manos de Dios, porque está escrito, mía es la venganza, yo pagaré, dice el Señor. Él se va a encargar. No es trabajo nuestro la venganza, es de Él. Antes bien, si tu enemigo tiene hambre, dale de comer. Otro versículo que no debiera estar ahí, ¿verdad? Otro versículo que está como de más ahí. Antes bien, si tu enemigo tiene hambre, dale de comer con unos toquecitos de cianuro. No, eso no es lo que dice ahí. Prepárale una comida así, no. Si tu enemigo tiene hambre, dale de comer. Si tiene sed, dale de beber. Actuando así, harás que se avergüence de su conducta. Y dice, no te dejes vencer por el mal. Al contrario, vence el mal con el bien. Así se vence a una sociedad decadente como la que estamos viviendo. No es criticando, no es imponiendo, es entendiendo que necesito una transformación real en mi vida que dé como evidencia un trato humilde hacia los demás y un amor sincero que brote de mi interior. Un amor como el de Jesús. Entonces, volvamos a nuestra pregunta inicial. ¿Cómo sé si estoy siendo transformado? ¿Cómo sé si estoy en ese proceso de transformación? ¿Qué evidencias puedo encontrar reales, tangibles, de que ese proceso se está dando en mi vida? Y es cuando muestro una actitud humilde y un amor sincero. Esto es la evidencia que Dios quiere en nosotros. Dijo Jesús, en esto conocerán que son mis discípulos, en que se aman los unos a los otros. Y esto es lo que pide Dios de nosotros. ¿Me acompaña a orar? Gracias, Señor, por tu palabra. Gracias, Señor, por tu fidelidad, Dios. Gracias por tu amor sincero, tu amor profundo, tu amor incomprensible, tu amor, Señor, que no tiene límites. Gracias, Padre, por tu amor por nosotros, Dios. Gracias, Señor, por tu fidelidad, Señor, porque a pesar de que nosotros fallamos, a pesar de que nosotros somos fieles, tú permaneces fiel, Dios. Gracias, Señor, porque tu palabra dice que tu misericordia son nuevas cada mañana, que tú siempre permaneces fiel, Señor. Gracias, Padre, por tu palabra, Señor. Gracias, Señor, porque estamos seguros, Dios, que un proceso de transformación en nosotros depende de una base profunda en tu palabra, de conocer tu palabra y de experimentar tu presencia, de orar, de buscarte a ti. Señor, por eso oro por mis hermanos hoy, Padre, para que tú abras su entendimiento, Dios, para que puedan comprender, Dios, que es a través de un proceso de transformación en sus vidas que cambie por completo su manera de pensar, que podemos vivir agradándote a ti, Señor. Padre, oro para que ellos, Señor, comprendan, Dios, que la vida se basa en agradarte a ti, en seguirte a ti, en servirte a ti, Señor. Que no hay nada mejor que servirte a ti, que buscarte a ti, Señor, que experimentar tu presencia, conocer tu palabra, Señor Jesús. Oro para que pongas en ellos ese deseo, ese anhelo de buscarte, de conocerte cada día más. Y que puedan, Señor, tener la disposición de ser transformados
transformados su mente, su pensamiento, su conducta, su manera de pensar a la manera tuya, Señor. Y que puedan evidenciar en sus vidas, ser evidente en sus vidas, Señor, un trato humilde para con los demás, entendiendo, Dios, que todo depende de ti, que todo lo que tenemos, que todo lo que somos es por tu gracia, tu misericordia y tu fidelidad, Señor. Que ellos puedan, Señor, demostrar a otros un amor sincero, profundo y sincero, sin esperar nada a cambio, sin esperar recompensas, sin esperar reconocimiento, Señor, sino que aprendan a amar a los demás y amarte a ti sobre todas las cosas, Padre. Ayúdanos a entender, Señor, que solamente en ti y a través de ti es que podemos vivir seguros y confiados mientras vienes a buscarnos tú, mientras esperamos esa recompensa eterna que tú tienes preparada para nosotros. Te damos a ti toda gloria y toda honra, Señor, conscientes de que tú escuchas nuestras oraciones, conscientes de que tus oídos están atentos al clamor de tu pueblo, conscientes, Dios, de que tu misericordia permanece para siempre. Gracias, Padre. Te adoramos a ti, Señor, en el nombre de Jesús. Amén y amén.